Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a la anteúltima lección del cuarto curso avanzado. Hoy tocaremos la lección 14, primeros tramos de la etapa involutiva de las chispas divinas, experiencias del soplo espiritual. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Experiencias del soplo espiritual. Un soplo espiritual no debe realizar experiencias en todas las especies animales. Debe hacer experiencias en línea. Hay una línea de especies que constituyen la necesidad de experiencias y deben realizarse todas las experiencias de esa línea. Por otra parte, en una misma línea hay muchas especies que podrían calificarse como paralelas, pero el soplo espiritual no debe hacer experiencias en todas. Hay animales cuya forma es la misma desde hace cientos de miles de años. Quiere decir que son ramas que no se han movido evolutivamente y permanecen como testigos del pasado milenario. Pero la especie animal a la que pertenecen siguió evolucionando. Cada soplo espiritual experimenta en diferentes especies animales, pero no es necesario que recorra toda la familia de cada especie. Ciertas especies significan un punto evolutivo dentro de la escala del reino animal. En consecuencia, dentro de esas especies, unos soplos espirituales hacen las experiencias en una familia y otros en otra familia de la misma especie que responden al mismo punto de evolución. Luego, al retornar los soplos espirituales al alma grupal, la experiencia se transmite de unos a otros. Por eso es innecesario que cada soplo espiritual recorra todo el reino animal. Lo recorre en la forma directa necesaria al proceso evolutivo, sin la necesidad de recorrer todas las ramas paralelas. Unos soplos espirituales se experimentan en unas ramas y otros soplos espirituales experimentan en otras. El soplo espiritual sigue una línea. Hay líneas equivalentes. Después, la experiencia obtenida en cada línea se transmite a todos, siempre de acuerdo con la ley y guiados por las mentes superiores. Pregunta: ¿una experiencia en el reino animal puede realizarse en un mosquito y también puede realizarse en un elefante? Pero la vida del mosquito puede durar una semana y la del elefante un siglo. El soplo espiritual que experimenta en el mosquito cesó en su experiencia en esa especie. Explicación: si necesita una experiencia mosquito más prolongada, retorna para experimentar en otro mosquito. Un soplo espiritual experimenta utilizando la forma de mosquito, de elefante, de caballo o de perro, según su punto evolutivo.
dentro de la escala de puntos evolutivos en el alma grupal del reino animal, en la que existe también una serie gradual de los grupos de soplos espirituales correspondientes a las diferentes especies, y en cada uno de esos grupos existe también, a su vez, una escala de puntos evolutivos. Pregunta. En el caso de la tortuga, que vive muchos años, ¿un soplo espiritual experimenta en ese animal durante todo ese tiempo? Explicación. En esos casos, cuando un soplo espiritual ha realizado ya su experiencia, es reemplazado por otro soplo espiritual. Pregunta. ¿Las chispas divinas realizan sus experiencias en todos los reinos en un mismo mundo? Explicación. No. Las chispas divinas se experimentan en los diferentes mundos de un plano, pues un mundo proporciona ciertas experiencias y otros mundos proporcionan otras, y todas esas experiencias van siendo recibidas y asimiladas por el alma grupal. Los reinos de la naturaleza, tal como los conocemos, existen en los planos físicos de forma, pero antes de llegar a ellos, las chispas divinas se experimentan en los tres reinos de planos físicos sutiles. Luego, en los tres reinos de planos físicos menos sutiles, y así hasta llegar a planos físicos de forma. Lo decimos así para mejor diferenciarlos, pero todos los planos físicos son planos de forma, más sutil o menos sutil. En esos planos sutiles, en el reino animal, no hay individualidad en la realización de las experiencias. Esas experiencias efectuadas en planos sutiles les sirven de preparación para el momento de las experiencias en los planos de forma, donde hay individualidad en el reino animal. En los planos espirituales no hay reinos de la naturaleza. Hay vibraciones que podríamos denominar correlativas, que van preparando la adaptación de la vibración de las chispas divinas para sus futuras experiencias en planos de forma, en los diferentes reinos de la naturaleza. Todo ese proceso es de preparación. Como en los planos espirituales no hay reinos de la naturaleza, las chispas divinas se experimentan en las vibraciones que, al ir descendiendo, es decir, al actuar en planos en descenso, servirán de preparación de los futuros reinos. Tanto en lo que habrá de ser reino mineral como reino vegetal o reino animal, indiferentemente, aunque regido todo por la ley de evolución, porque todo es vibración absolutamente sutil. Estas experiencias son de adaptación para futuras experiencias en los reinos de los planos físicos y de forma. Los reinos de la naturaleza no nacen en el mismo plano primero. Los reinos de la naturaleza no nacen en el mismo plano. Primero nace el reino mineral, después el reino vegetal y luego el reino animal. Tal vez pueda confundirnos algo el que la explicación de esas trayectorias en los primeros cursos se refiere solo a la Tierra, para facilitar a los estudiantes la comprensión. Pregunta. ¿Cómo es posible que al pasar de planos más sutiles a planos físicos de forma, las chispas divinas comiencen a experimentar en ellos, por el aspecto más atrasado,
si han constituido ya en los planos físicos sutiles especies superiores. Explicación: no han constituido especies superiores. En esos planos físicos la forma es menos sutil. La chispa divina está en los primeros tramos de la etapa involutiva de su evolución. Las experiencias que las chispas divinas realizan en los planos físicos sutiles las preparan para sus experiencias en planos físicos más densos. Así, las experiencias vegetales que realizaron en los planos físicos sutiles las prepararon para las experiencias vegetales en los planos densos, y las experiencias animales en planos físicos sutiles las prepararon para las futuras experiencias animales en planos densos. Como dijimos, en los aspectos animales sutilísimos no podemos denominarlos formas animales. Las experiencias que realizan las chispas divinas no son individuales, son grupales. Las experiencias individuales comienzan para los soplos espirituales. Antes, todas son chispas divinas que experimentan indistintamente en lo que serían los tres reinos, y así se preparan para sus futuras experiencias en los tres reinos de la naturaleza en los planos físicos densos. Pregunta: ¿podría ampliar el concepto de que algunas chispas divinas más adelantadas hacen experiencias en formas animales en planos sutiles? Explicación: aclaremos que al decir más adelantadas nos referimos a la escala jerárquica que existe en todos los planos y en todos los grupos, en lo referente al punto de evolución alcanzado, ya por cada uno de los elementos, en este caso, chispas divinas, que constituyen los grupos. En planos físicos sutiles existen aspectos animales sutilísimos que, como dijimos, no pueden ser denominados forma animal, que son utilizados por las chispas divinas de la misma manera que los aspectos vegetales, es decir, en conjuntos y renovándose, porque sabemos que las chispas no animan las formas y lógicamente tampoco esos aspectos, y no tienen vida de permanencia en ellos. Eso puede hacerlo luego cuando comienza la individualización. Lo que ocurre en el reino animal, solo con las chispas divinas ya transformadas en soplos espirituales y en planos densos de forma. En los aspectos animales de planos físicos sutiles no hay individualización, pero su vibración permite a las chispas divinas las experiencias anteriores a la aparición de la individualización, y en cierta manera las prepara para sus futuras experiencias como soplos espirituales. Esas experiencias, al igual que las que realizan las chispas divinas en las formas animales primeras, en los planos físicos de forma, no son experiencias individuales, sino que una misma forma es utilizada para experimentar y adaptarse al reino animal por varias chispas divinas. Mis queridos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias.